Huelga o tribunal de arbitramiento dentro del conflicto colectivo. En este momento se están desarrollando en el país muchos conflictos colectivos y este tema puede ser de mucha utilidad. ¿Qué pasa cuando se está desarrollando un conflicto colectivo y se llega al momento en el que los trabajadores deben optar por la huelga o por el tribunal? Vamos a colocar un caso concreto. En una empresa determinada que tiene 1000 trabajadores en su nómina, hay un sindicato que tiene afiliados 800 trabajadores. Es decir, es un sindicato mayoritario. Y se llegó al momento en que hay que optar por la huelga o el tribunal. Los trabajadores votaron 800 por la huelga y 50 por el tribunal. Como el sindicato es mayoritario, la huelga quedó legalmente votada y se puede hacer dentro de los términos legales en el momento que los trabajadores lo consideren. Segunda posibilidad, en esa misma empresa, con esa misma cantidad de trabajadores, existe un sindicato minoritario, en el cual hay 200 trabajadores afiliados. Como ese sindicato es minoritario, la votación se tiene que hacer por la huelga o por el tribunal, pero tienen que participar todos los trabajadores de la empresa. Y para que la huelga quede legalmente votada, tendrían que votar a favor de ella 501 trabajadores. 501 trabajadores. Miremos otra posibilidad. El sindicato, que es minoritario, sometió a votación la huelga o el tribunal. 400 trabajadores votaron a favor de la huelga. 50 trabajadores votaron a favor del tribunal. Es evidente que la huelga no quedó legalmente votada porque no llegó a 501, pero tampoco quedó votado el tribunal por los trabajadores porque solamente obtuvo 50 votos. Vale la pena aquí citar unas normas para tener mayor claridad. El Decreto Único Reglamentario 1072 del 2015 dice lo siguiente: cuando el sindicato o sindicatos no reúnan más de la mitad de los trabajadores de la empresa, la decisión de optar por el tribunal de arbitramiento se tomará por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa afiliados a este o a estos sindicatos. Y hay otra referencia en donde se cita la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 30 de junio de 1995 que dice lo siguiente: cuando concluida la etapa de arreglo directo sin que las partes hubieran llegado a un acuerdo total sobre el diferendo laboral, los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen a la mayoría de los trabajadores de la empresa exclusivamente, o en su defecto la Asamblea General de los trabajadores de esta, optarán por el arbitraje y no por la huelga. Optaren por el arbitraje y no por la huelga. Por tanto, el sindicato minoritario, o sea, el que agrupa a menos de la mitad más uno de los trabajadores de la empresa, puede optar por someter la diferencia al arbitraje, siempre y cuando la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa no hayan optado por la huelga. En este caso, mal puede estimarse que un sindicato minoritario esté obligado a obtener la anuencia de la mayoría de los trabajadores de la empresa para designar el correspondiente árbitro. Pero en la hipótesis que hemos planteado, el sindicato sometió democráticamente a votación de todos los trabajadores huelga o tribunal con los resultados que antes manifestamos.
Como no quedó votada ni la huelga ni el tribunal, vale la pena preguntarse qué pasa o en qué situación quedó este conflicto colectivo. Vamos a expresar lo que no necesariamente tendría que suceder, sino lo que podría suceder. Vemos tres posibilidades: que las partes por iniciativa propia se convoquen e intenten llegar a un acuerdo. Nunca la ley le prohíbe a las partes sentarse a negociar sus diferencias y ponerse de acuerdo. Segundo, esas mismas partes o una de ellas podría pedirle a la Comisión de Concertación de Políticas Laborales que medie y trate de acercar las diferencias para que ese conflicto se resuelva y las partes lleguen a un acuerdo. Tercero, como lo indica la norma anteriormente citada, el sindicato minoritario podría citar una asamblea de sus afiliados y por mayoría absoluta decidir que solicita que el Tribunal de Arbitramiento asuma el conocimiento y resuelva el conflicto. Recomendación final. Mientras el conflicto esté en esa situación y se siga desarrollando, pues no terminará sino cuando se firme la convención, se firme el pacto colectivo o quede en firme el laudo arbitral. Lo que le puedo recomendar a los trabajadores no sindicalizados que votaron por la huelga, que ingresen al sindicato para que los proteja el fuero circunstancial hasta que el conflicto colectivo termine. Y al sindicato que impulse, que haga la campaña de afiliación de todos esos trabajadores a la organización sindical para fortalecerse y para protegerlos a ellos con el fuero circunstancial. Muchas gracias.